la grabación. Y pues bueno, ya ustedes, si por ejemplo ya tengan alguna duda o tengan alguna inquietud con respecto a alguno de los temas, pues ustedes puedan revisar la grabación ya con más detenimiento, ¿verdad? Porque muchas veces en clase eh, se nos hace un poquito difícil por la cuestión de que tenemos que avanzar con los temas. Y bueno, vamos a empezar con la presentación de la agenda que tenemos para el día de hoy. Y bien, como pueden ver acá, compañeros y compañeras, tenemos acá la agenda de este sábado, ¿verdad? Y vamos a empezar con lo siguiente. Estamos en la unidad de la trigonometría. Entonces las actividades que tenemos son las siguientes. Vamos a tener la exposición de una situación problema. Luego vamos a ver la explicación de los temas triángulos y ángulos notables. Luego vamos a ver las tablas de seno, coseno, tangente y los ángulos especiales, en este caso siendo los de 30, 45 y 60, en grados y en radianes. Luego vamos a tener la resolución de triángulos rectángulos con ángulos especiales. Por supuesto, esto va a ser mediante la didáctica, problema, solución, conclusión o ejercicio o tarea. Vamos a tener se pone al final resolución de dudas, pero recuerden que al final esto, la resolución de las dudas, se va dando conforme se va desarrollando el curso. Por supuesto que en su momento les vamos a estar compartiendo el formulario de Google, ¿verdad? Que es en donde ustedes van a confirmar su asistencia, ¿verdad? Y bueno, dejo de compartir y, como dicen por ahí, vamos con las manos a la obra. Solo admito acá, admito y admito. Bien, entonces el día de hoy vamos a estar con el siguiente tema. Solo veamos acá la presentación. Perfecto, ahí estamos. Entonces vamos a empezar con la siguiente situación. Solo permítame acá, vamos a compartir pantalla. Así que por favor, ahí ustedes listos para tomar las capturas de pantalla, porque siempre es necesario que ustedes tengan sus capturas, o como les mencionaba, revisar la grabación de la clase. Entonces acá pues tenemos la siguiente situación, ¿verdad? Le vamos a subir la resolución acá a la diapositiva, y como pueden ver, lo que nos están presentando es una imagen con varios triángulos, ¿verdad? De los cuales, por ejemplo, si nos pueden decir clasifique los triángulos, ¿verdad? Nos van a establecer bajo qué criterios o características vamos a clasificarlos, ¿verdad? Y dentro de los tipos de triángulos que conocemos, por ejemplo, ahí podemos ver en la primera imagen, en donde el triángulo tiene los tres lados la misma longitud. Luego en el segundo caso podemos ver que se nos presenta un triángulo con dos lados que tienen igual longitud y solo un lado tiene diferente longitud. Luego tenemos un tercer lado en donde, como podemos ver, ahí tenemos, permítame acá, ahí estamos, va. En el tercer triángulo, como les mencionaba, ahí estamos viendo un triángulo que por supuesto los tres lados tienen diferente longitud. Luego tenemos en el cuarto triángulo nuevamente el caso en donde dos lados miden con la misma longitud y por supuesto solo un lado pues va a tener diferente longitud. Pero bien, ¿por qué es necesario que establezcamos eso? En primer lugar, es importante porque a partir de que nosotros podamos clasificar qué tipo de triángulo nosotros tenemos, nosotros ya vamos a tener la idea de qué ángulos vamos a encontrar y de qué ángulos vamos a decir, bueno, tengo un triángulo tal, ya sé que en este triángulo, por ejemplo, puede que los tres ángulos sean iguales, o puede que solo dos sean iguales, o los tres sean diferentes, ¿verdad? Y bueno, vamos a avanzar con el tema, y entonces que el día de hoy vamos a avanzar con el primer temita, que es triángulos y los ángulos notables. Pero bien,
para darle seguimiento al problema que expusimos, y nos indican lo siguiente. Nos dicen: clasifique los triángulos según la longitud de sus lados y mencione las características de los triángulos isósceles y equiláteros. Bueno, para empezar, primero, ustedes se recuerdan qué es un triángulo isósceles y un triángulo equilátero. A ver, compañeros, recordémonos. Vamos a empezar con el primero porque nos pide una clasificación. Pero bien, entonces acá podemos ver que este primer triángulo, ¿qué es lo que tiene? Tiene 4 lados con igual longitud. ¿Y qué nos está indicando estos 4 lados con igual longitud? En este caso, pues nosotros podríamos afirmar lo siguiente. Lo primero es de que, como al tener 4 lados de longitud, resulta que entre la clasificación de los triángulos podemos encontrar aquel que nos mencionan que es el triángulo que tiene los 3 lados con la misma longitud. ¿Y cuál es ese triángulo? Pues el triángulo equilátero. Y entonces podemos concluir lo siguiente. Primero, lo que nos puede llegar a la mente, bueno, como ya sabemos que un triángulo equilátero tiene la misma longitud, entonces nosotros podríamos decir lo siguiente. Vamos acá a aumentar la fuente y tenemos acá lo siguiente. Entonces acá nos dice: el triángulo del inciso A tiene 3 lados de igual longitud. Por lo tanto, este triángulo lo vamos a considerar como un triángulo equilátero. Cada vez que nosotros veamos un triángulo que tenga 3 lados que midan la misma longitud, es porque tenemos un triángulo equilátero. Bien, vamos con el segundo. Al clasificar nos encontramos con lo siguiente, que era lo que ya habíamos mencionado, en donde tenemos nosotros los triángulos con la misma característica. ¿Y cuál es esa característica? Que 2 lados miden la misma longitud y solo un lado mide distinta longitud, ya sea menor o mayor, pero tiene distinta longitud. Y por ejemplo, que podemos mencionar acá que podemos nosotros mencionar de este triángulo. ¿Qué características cumple? Pues bien, nosotros de ese triángulo podemos mencionar lo siguiente. Bueno, le vamos a cambiar acá el color a la forma y vamos a escribir lo siguiente. Va. En los triángulos, vamos a decir en los triángulos B y D cumplen, se caracterizan. Dice que se caracterizan porque tienen 2 lados que miden la misma, o vamos a decir que miden igual longitud. Y solo, ¿verdad? Ya con eso nosotros estamos dando a entender que el otro lado mide distinta longitud. Entonces sabemos acá que los triángulos B y D se caracterizan porque 2 lados miden igual longitud, ¿verdad? ¿Y qué característica o cuál es el nombre de estos triángulos? ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir, por lo tanto, son triángulos isósceles. Entonces nosotros, al ver un triángulo en donde sabemos 2 lados miden la misma longitud, sabemos de que se va a tratar de un triángulo isósceles. Solo veamos acá, le vamos a aumentar un poco la fuente y ahí estamos, para que ustedes lo puedan ver. Esa es la característica que tiene el siguiente, o sea, los triángulos que encontramos en los incisos B y D. Ahora vamos con el inciso
C, es decir, con el triángulo que nos muestran en el inciso C, en donde nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Primero acá nosotros vamos a decir que para este caso nosotros podemos ver que en este triángulo tenemos una medida, ¿verdad?, de los lados en donde los tres tienen distinta longitud. Y por lo tanto, si tienen distinta longitud, vamos a escribirlo mejor acá. Dice el triángulo del inciso C, se caracteriza porque se caracteriza, vamos a colocarlo de esta manera. El triángulo del inciso C se caracteriza porque sus lados, sus tres lados, miden con distinta longitud. O sea, nos está dando a entender que los tres lados miden de diferente longitud. O vamos a decir, también nosotros lo podríamos escribir, no solo por se caracteriza, sino que podríamos también dejarlo como en el triángulo del inciso C tiene tres lados que miden con distinta longitud. Y podemos decir que a este tipo de triángulos, se les llama triángulo escaleno. Punto. Corrijamos acá. Y bueno, siempre que veamos los triángulos que miden, que sus lados tienen distinta longitud, pues nos dicen de que estos triángulos son triángulos escalenos, ¿verdad? Pero bien, como el tema, en fin, es de los ángulos, ¿verdad? Entonces, vamos al análisis de los ángulos. Por ejemplo, vamos a regresar al primer triángulo, al del inciso A. Entonces nosotros pues acá ya nos dan, en este caso pues acá pues nos dan lo siguiente. Ya nos dan los puntos, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a identificar lo siguiente. Lo primero que nosotros vamos a hacer es de que en estos casos, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar en cuanto a ángulos? Es muy importante que notemos la medida de los lados, porque entonces nosotros vamos a poder deducir lo siguiente: que el triángulo ABC, que vamos a decir acá que los vértices les vamos a colocar esa variable, porque con esa variable nosotros ya podremos hacer el cálculo matemático. Y bien, nosotros tenemos acá lo siguiente. Acá tenemos que el triángulo ABC, podemos notar lo siguiente: que los lados, la distancia de A a B va a ser igual que la distancia de A a C, ¿verdad? Entonces acá pues podemos ver que en ese sentido este tipo de triángulos, ¿verdad? Acá pues estamos analizando lo que es el triángulo isósceles. Solo permítanme acá en cuanto a los ángulos. Entonces acá podemos ver nosotros que ese es el análisis que le podemos dar al triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Pero ahora, para profundizar, para poder nosotros proseguir ese análisis, nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es vamos a ir continuando acá con lo que es, en este caso, el análisis para nosotros poder saber
qué ángulos pueden coincidir en medida o si los ángulos en este caso son distintos. Por ejemplo, veamos acá. Solo permítanme que acá tenemos un problemita. Va, ahí estamos. Va, por ejemplo, acá nos dicen que tenemos dos triángulos. Porque acá lo que vamos a hacer como siguiente paso es, permítame acá. Acá pues ya nos indican en el análisis que vamos a tener dos triángulos. Pero ¿de dónde voy a sacar esos dos triángulos? Pues voy a hacer lo siguiente para este análisis. Acá lo que voy a hacer es que voy a trazar un punto de bisección en el punto medio. Este punto de bisección a mí me va a servir mucho. Primero, porque acá voy a poder analizar los ángulos con más detenimiento. Y entonces nosotros nos damos cuenta de la siguiente relación. Entonces, nosotros acá vamos a tener ahora dos triángulos. Y bueno, pero acá ya surge otro punto. Ya surge un punto D. Y a este le voy a colocar acá. Voy a tapar la medida de 3. Y veamos acá. Le vamos a poner editar texto. Y a este le vamos a llamar el punto D. Le voy a subir acá. Y por supuesto, nosotros en este punto D tenemos lo siguiente. Va. Tenemos las siguientes trayectorias. Primero nosotros podemos decir que tenemos dos triángulos. ¿Sí? Entonces analizamos de A a B y D, que serían los tres puntos que abarcarían el primer triángulo. Dice que va a ser igual al segundo triángulo, que en este caso es A, C y D, por los puntos. Pero ahora identifiquemos los lados. Por ejemplo, en cuanto a los lados, nosotros podemos comparar que el lado A y B puede ser igual al lado, en este caso, A con C. O sea, tienen la misma medida. Pero ahora nosotros podemos ver acá que el recorrido, en este caso, de B a D, va a ser igual, en este caso, al recorrido de C a D. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a decir que es igual? Porque al trazar esa bisección en el punto medio, entonces nosotros estamos partiendo a la mitad el triángulo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos deducir lo siguiente. Que acá, como está mitad y mitad, entonces por lo tanto el recorrido de B a D y de D a C van a ser totalmente iguales. Pero ahora, por las medidas de la congruencia de ángulos, nosotros podemos decir que al tener la misma abertura, tanto AB como AC, vamos a decir que los ángulos de B y el ángulo de C van a ser iguales. Y esto lo vamos a señalar. ¿Y a esto a qué me refiero? A que acá ese ángulo del ángulo B y el ángulo C van a tener la misma medida. Y por lo tanto, ahí ya podemos deducir una hipótesis. ¿Y cuál sería esa hipótesis? Que entonces, cuando analizamos ángulos en un triángulo isósceles, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede, compañeros? Bien, la hipótesis entonces es la siguiente y podemos decir que en un triángulo isósceles vamos a tener dos ángulos con la misma medida, ¿verdad? Y por lo tanto, avanzando con lo que tenemos programado, entonces nosotros pues podemos irnos a lo siguiente, ¿verdad? Es de que en este caso pues nosotros vamos a
a guiarnos de lo siguiente, que acá al analizar en cuanto, vamos a decirlo, a la medida, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos utilizar los triángulos, vamos a decir, vamos a poder utilizar las razones trigonométricas para poder hacer a la medida real. Pero bueno, entonces, continuando acá, vamos a decir acá, en cuanto a la medida real, voy a tener que hacer una captura por efectos, y vamos a decirlo por efectos de simplificarnos el trabajo. Y pues bueno, me llevo esta captura porque voy a necesitar lo que es el triángulo, ¿verdad? Ya con los tres lados. Y pues bueno, los tres lados. Y como se recuerdan que al hacer la bisección descubrimos que tenemos 2. Y por lo tanto, pues quiere decir lo siguiente, que acá nosotros para poder establecer la medida real, y como lo bueno de acá es que nos dan las medidas, entonces nosotros ya podemos encontrar cuánto mide el ángulo. Y por lo tanto acá para encontrar la medida del ángulo, en ese sentido nosotros podemos deducir lo siguiente, que nosotros ahí podemos encontrar la medida del ángulo, en este caso con la función coseno. Vamos a utilizar la función coseno porque va a ser la medida del ángulo B que vamos a encontrar. Por lo tanto nosotros sabemos que en este caso con la razón trigonométrica, coseno del ángulo, y se los voy a colocar acá, veamos, coseno del ángulo, y solo permítame un momentito porque cabal, a veces la computadora se traba un poquito. Y bueno, entonces acá sabemos que el coseno del ángulo es, en este caso, vamos a utilizar el adyacente, dividido la hipotenusa. Y bueno, nosotros ya a partir de ello, nosotros podemos decir que acá vamos a sustituir y vamos a decir nosotros, escribámoslo acá, sustituyendo los datos tenemos lo siguiente, 2 puntos. Y bien, vuelvo a copiar acá, pero ahora ¿por qué? Me van a preguntar, pero entonces ¿por qué estoy yo en este caso? ¿Por qué yo estoy utilizando ¿por qué estoy utilizando coseno cuando pude haber utilizado solo permítanme acá? Permítanme una cuestión, déjenme notar algo. Permítanme. Veamos, compañeros y compañeras. Fíjense que en este caso, pues veamos acá. Tenemos a compañeros que hasta ahorita, entonces les encargamos siempre por favor su puntualidad para que no se pierdan de los temas. Entonces, como acá podemos identificar que estamos utilizando la función coseno. ¿Por qué? Porque contamos con la medida de la hipotenusa y vamos a contar con la medida del cateto, ¿verdad? Del adyacente. Y el único cateto que en este caso no tenemos la medida es de ¿cuál? Del opuesto, ¿verdad? Pero en este caso pues nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el ángulo. Y por lo tanto nosotros al sustituir, ¿qué tenemos? Que el adyacente va a tener un valor de 1.5. Por supuesto, con la hipotenusa, pues nosotros vamos a saber que tiene un valor de 4, ¿verdad? Y por supuesto, lo que haremos es lo siguiente. Para este caso nosotros vamos a dividir. Y entonces nosotros dividiendo decimos que el coseno
coseno, veamos acá, coseno del ángulo, vamos a agregar el símbolo, coseno del ángulo, y entonces acá vamos a hacer la división de 1.5 dividido 4. Entonces ustedes con su calculadora, por favor, hacemos la división. ¿Cuánto nos sale? Para que ustedes también vayan practicando. Ya les recuerdo que la tarea en Classroom ya está sobre los temas anteriores y por supuesto también ya está establecida la fecha de entrega, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos acá que al dividir nos da un 0.375. Eso es lo que a mí me da como resultado y por supuesto, como yo lo que necesito es el valor del ángulo, entonces lo que voy a hacer yo es seguir despejando y en este caso lo que yo voy a dejar solo, en este caso es el ángulo. Y por supuesto que acá lo que va a interactuar es lo siguiente, es de que como al trasladar el coseno de un miembro al otro de la ecuación, entonces yo voy a tener acá que el coseno escrito en la parte derecha de la ecuación se va a convertir en coseno inverso. Entonces nosotros vamos a calcular el coseno inverso de 0.375. Bien, ahora nosotros sabemos que en nuestra calculadora científica nosotros vamos a primero a pulsar el botón de Shift y luego el botón de cos. Y ustedes en la pantalla de su calculadora van a poder ver que lo que les va a salir es cos a la menos 1, ¿verdad? Y eso indica que es un coseno inverso. Por lo tanto, yo voy a avanzar y ustedes van a ir comprobando. Por ejemplo, acá tenemos que el ángulo va a ser igual al coseno inverso. Entonces hacemos el procedimiento que ya les mencioné. Shift, cos, nos sale coseno inverso. Y vamos a anotar la cantidad de 0.375. ¿Cuánto nos va a dar? A ver, ¿cuánto les da a ustedes su calculadora? 67.97. Muy bien. Tenemos que revisar la configuración de la calculadora. A ver, ¿cuánto les da? A mí me dio 1.186. Fíjese que no, ese no es el resultado. Va, veamos pues. Veamos, siempre hagamos el proceso correctamente. Shift, cos y vean que en la pantalla les salga cos menos 1, ¿verdad? Para que así nosotros cuando hacemos el cálculo, entonces nosotros vamos a poder constatar. O sea, después de eso vamos a introducir el valor y así ustedes ya van a poder, en este caso. ¿No será 67.97, Lick? Ahorita vamos a verificar porque a mí me salió un valor de 69.82. Pero bueno, vamos a introducir el valor 0.375. Y veamos acá. Solo permítanme. ¿Quién es el que está? Bueno. Sí, probablemente sea el de 67. Pero ahora veamos acá. Permítanme un momento. Bien, entonces, ¿a usted le salió cuánto me dijo, compañero? 67.97. Siguen los otros números. Bueno, 67.97, 56, 87, 16. Muy bien, correcto, ahí estamos.
Entonces tenemos un 67.97. Entonces nosotros vamos a escribir cabal 67. Veamos acá. 67.97. Lo vamos a dejar así. Y esa sería la medida del ángulo de B. Va, entonces, tenemos acá que el ángulo de B mide 67.97 grados. Por lo tanto, el ángulo C, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto mide el ángulo de C? Igual, Lick. Lo mismo, Lick. Exactamente, va a medir los 67.97, ¿verdad? Y entonces nosotros ya podemos identificar que en un triángulo isósceles vamos a encontrar dos ángulos con la misma medida. Y listo, fácil y rápido. Vamos a continuar. Y entonces nosotros podemos Lick, disculpe. colocar lo siguiente. ¿Qué pasó? Tal vez solo para que se entienda de dónde vino el 1.5, sería, si usted es tan amable ahí, de escribir que entre B y C el valor de ese lado es de 3, porque sería la mitad de lo que usted está escribiendo ahí entre B y D. Exactamente. Pero ahí no se observa, entonces de repente ya cuando uno estudie más despacito, uno ya no entiende de dónde apareció el 1.5 porque no se observa ahí en el Permítame, triángulo. recordemos que la longitud bueno, entonces acá, como dijo el compañero, la longitud de BAC es igual a 3. Por lo tanto, la longitud BAD es igual a 1.5. Ahí estamos. Va. Lick, yo tengo una pregunta. Muy bien, dígame. El 67.97 no se puede redondear a 68, Lick. Fíjese que en este caso sí se podría, pero se podría aproximar. Se podría aproximar. Entonces, dejémoslo de la siguiente forma, de la siguiente manera, porque sí son únicamente como 3 décimas para que, y sí es válido la aproximación. Entonces nosotros vamos a decir que los ángulos de la base miden 68. Vamos a dejarlo así, mejor lo vamos a aproximar. Miden 68 grados por aproximación. 68 grados aproximados. Los ángulos de la base, eso quiere decir que el ángulo B y el ángulo C miden 68 grados. Y por lo tanto, un triángulo isósceles tiene dos ángulos que miden igual, ¿verdad? Entonces nosotros ahí ya podemos encontrar que en un triángulo isósceles pues tenemos dos ángulos que miden igual, ¿verdad? Entonces eso sería lo siguiente, ¿verdad? Esa sería como la respuesta lógica que le tenemos a esa parte. Y bien, entonces esa sería, digamos, la lógica, la explicación lógica que le vamos a encontrar a lo que es un triángulo, a un triángulo isósceles.
¿verdad? Pero cuando abordamos el triángulo equilátero, fíjense que con el triángulo equilátero es más sencillo. Y vamos acá. Vamos a la siguiente solución. Vamos a decir, en cuanto al triángulo equilátero, dos puntos, vamos a pegar la imagen y luego vamos a insertar las formas que nos ayuden. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo equilátero, que lo vamos a hacer más grande. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen. Y bueno, vamos a darles un nombre a los vértices. Vamos a tener el punto A. Vamos con el punto B. Y luego vamos con el punto C. Pero bien, ¿qué sucede con el triángulo equilátero? Y bueno, matemáticamente el triángulo equilátero pues tiene lo siguiente. Bueno, en primer lugar nos vamos a fundamentar en lo siguiente. Dice que un triángulo equilátero tiene, los lados tienen la misma medida de longitud. Es decir, que acá nos están dando el ejemplo porque los tres lados miden 4 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso, matemáticamente, vamos a decir que la medida de A va a ser igual a la medida de B y B va a ser igual a la medida de C. Esa es la explicación matemática que le encontramos, ¿verdad? Pero ya relacionándolo a la relación de los puntos, analicemos lo siguiente. De A a B dice que va a ser igual al trayecto, en este caso, de medida que va a tener la B y la C. Entonces, veamos acá del punto B y C, van a medir igual. Así también la medida que vamos a tener del punto C al punto A va a ser igual. Pero acá lo estamos haciendo ya relacionando la medida de los lados. Pero bien, como nosotros ya viendo esta igualdad, ¿qué deducimos? Por lo tanto, tiene tres ángulos con la misma medida de longitud. Tiene esa misma medida. Es decir, que, por ejemplo, si el ángulo de acá, digámoslo así, midiera 45, los tres van a medir 45. Pero ahora vamos a ver la lógica matemática, cuál realmente es la medida, en este caso, de un triángulo equilátero. Voy a duplicar esta diapositiva. Y ahora lo que voy a hacer acá es borrar el contenido, porque para que nosotros tengamos la lógica matemática de esta, por ejemplo, acá vamos a decir la lógica matemática de la medida de los tres ángulos,
porque sí tiene una medida estándar y que no va a cambiar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente ustedes. Vamos a señalar los ángulos. Por ejemplo, acá le voy a dar solo grosor y listo. Y muy bien. Y bueno, allá tenemos el otro ángulo. Vamos con el tercero. Y bueno, como tienen la misma medida, nosotros estratégicamente le vamos a llamar X a cada ángulo. Estratégicamente, ¿por qué? Porque ya establecimos que estos tres ángulos van a medir la misma longitud. En grados, por supuesto. Entonces, estratégicamente, cada uno le vamos a colocar una medida X. Vamos acá, X. Y por último, la otra X. Y bueno, ahí estamos. Miren, X, X y X. Pero entonces, recordemos algo. Recordemos que matemáticamente veamos acá. Ahí estamos. Recordemos que matemáticamente nosotros sabemos que la sumatoria de los ángulos es igual a 180 grados. En todo triángulo pasa que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 grados. Y por lo tanto, para poder encontrar la medida de estos ángulos, yo voy a necesitar en este caso lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a establecer que en este caso 180 grados va a ser igual a la suma de X más X más X, porque miden igual. Entonces no hay problema que a los tres les ponga X. Algebraicamente sabemos que ahí reducimos semejantes. Reduciendo semejantes, nosotros tenemos que 180 grados va a ser igual a 3 por X. Ahora, como recordando ecuaciones, nosotros sabemos que en ese sentido vamos a cambiar de lado al número 3 y como está multiplicándose con X va a dividir en ambos lados. Por lo tanto, 180 va a estar dividido dentro de 3 y eso va a ser igual a la X. Y bien, haciendo la división, ¿cuánto nos queda? Y ahí el resultado es bastante fácil. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 60 grados. Por lo tanto, nosotros sabemos que los ángulos internos de un triángulo equilátero, ¿cuánto van a medir independientemente de la medida de sus lados? Va a medir 60 grados, ¿verdad? No importando que los tres lados midan 4 centímetros, que 5 centímetros, que 7 centímetros. Pero los ángulos internos van a medir 60 grados, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda o inquietud con el tema, compañeros y compañeras? ¿Cómo vamos? ¿Vamos comprendiendo? Cuéntenme.
Licenciado, buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad que usted nos da de participar, licenciado. Si hablamos del triángulo, y es la duda que yo tengo. Si, puntualmente el triángulo equilátero, como usted dice, que mide 180 grados por los tres lados. A eso no sé, yo no me acuerdo cómo se llama ese tipo de triángulos, creo que triángulos notables. Exactamente, porque esos son triángulos con ángulos notables. Solo que Bueno, acá lo que gracias, estamos haciendo es la explicación matemática para encontrar el por qué son notables. Mire, gracias, Lick. Pues Muy puntualmente bien. lo que usted dice permíteme, Lick, entonces lo que usted dice aquí, que los triángulos equiláteros de 4 lados, 4 centímetros cada lado, 8 centímetros cada lado, porque son equiláteros, o sea que ambos lados miden la misma cantidad. Su medición a través de una rueda es primero empezar por el punto cero, se marca un punto, y llegando al punto 90 se marca otro punto, y llegando a 180 se marca otro punto, y esos tres puntos se unen mediante tres líneas para adquirir o para formar un triángulo equilátero. Ahora, yo tengo una duda, ¿cómo se traza a través de una rueda, cómo se puede trazar un triángulo isósceles, un triángulo escaleno y determinar sus grados? Muchas gracias. Muy bien, entonces nosotros vamos a estar utilizando uno de los vértices como el punto medio para estarlo trazando en un círculo, ¿verdad? Pero eso nosotros lo vamos a ver cuando estemos, vamos a profundizar más en ese tema, compañero, cuando estemos viendo lo que es el círculo unitario. Porque el círculo unitario, recordemos que vamos ahí a comprender la relación del círculo con el triángulo, ¿verdad? Pero esto va a ser hasta que lleguemos en ese tema, ¿verdad? Perdón, Eli, que estoy adelantando mucho. Gracias, licenciado. Sí, no tenga pena, pero siempre es bueno que, o sea, ustedes externen sus dudas. Y si está dentro del tema que estamos viendo a continuación, el resolver la duda, en buena hora. Pero si es de un tema que, por ejemplo, vamos a ver más adelante, pues lo aclaramos, ¿verdad? Y por supuesto vamos a hacer el recordatorio cuando estemos viendo ese tema, ¿verdad? Más adelante. Pero bien, vamos a la conclusión de todo este asunto. La primera conclusión nos dice que el triángulo equilátero tiene la misma medida de longitud cada lado. Y cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Que en el triángulo equilátero sí está declarado, o vamos a decir, en todos los triángulos equiláteros, los ángulos internos van a tener una medida de 60 grados. En comparación al triángulo isósceles, pues sabemos que únicamente tiene dos lados con la misma medida de longitud. Vamos a agregarla acá, medida de longitud. Va. Y por supuesto, a través de que tiene dos ángulos con la misma medida de longitud, nosotros vamos a saber que este va a tener dos ángulos con la misma medida. ¿Sí? Solo que en el triángulo isósceles, estos dos ángulos sí va a depender de la medida de los lados, ¿verdad? Así va a depender la longitud de los ángulos. Entonces, para el triángulo isósceles sí hay que calcularlo, ¿verdad? Pero vamos a saber que solo con calcular un lado de un ángulo de la base, ya vamos a saber que va a ser igual al ángulo de la otra base, ¿verdad? Y veamos acá. Sí, solo esa es la conclusión que tenemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejarles un pequeño ejercicio que ustedes van a estar resolviendo como tarea. Pero eso de plano, eso se los voy a estar compartiendo en Classroom. Y les vuelvo a recordar, por favor, que ya está la tarea, la primera tarea habilitada en Classroom. Y por favor, tomen en cuenta las fechas de entrega. Se los digo por qué. Primero porque
A mí se me hace Lick, muy Lick, difícil. antes que siga, disculpe, ¿será que puede regresar un tantito porque estaba copiando? Les voy a estar compartiendo el material para que ustedes también lo puedan consultar, ¿verdad? Y bueno, entonces, pues esta es la diapositiva anterior, pero yo les recomiendo que para que no perdamos mucho tiempo en clase, tomemos las capturas porque es necesario que avancemos, ¿sí? Y bien, en cuanto a la tarea, pues nosotros tenemos la siguiente: escriba el nombre de cada triángulo según la medida de sus lados y cuánto miden sus ángulos. Entonces acá nos presentan dos figuras y de esas figuras pues ustedes van a, en este caso ustedes van a encontrar qué tipo de triángulo es y por supuesto la medida de los ángulos. Bueno, muy bien, eso sería todo y vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema, ¿cuál es? Va a ser un tema muy interesante porque va a ser la tabla de las razones. Y veamos acá. Primero nosotros vamos a encontrar acá que el tema que vamos a estar impartiendo ahorita va a ser la tabla de las razones seno, coseno y tangente y los ángulos especiales. Entonces, veamos acá. La tabla de las razones. Pues creo que muchos ya conocen esta famosa tabla de las razones, en donde ya vienen dadas las medidas de seno, coseno y tangente con ángulos especiales de 30, 45 y 60 grados. Pero muchos no comprendemos cómo fue la construcción de esa tabla y a eso nos vamos a referir en este momento, a la construcción de esa tabla, y que por supuesto si usted puede consultar en el internet, usted sabe de que esa tabla usted la puede descargar y ya está con las medidas. Pero acá vamos a comprender cómo es que se construye esa tabla, bajo qué lógica. Y bueno, voy a continuar y veamos acá. Vamos a estructurar acá esto un poco y vamos a escribir problema. Permítame acá que ya se me fue la forma. Bien, el problema que nos presentan a continuación es el siguiente. Voy a configurar acá la diapositiva y tenemos lo siguiente. Y entonces nos ponen complete la siguiente tabla. 2 puntos. Y bueno, vamos a ver, vamos a traernos la tablita que vamos a tener que llenar, ¿verdad? Y bueno, ahorita a continuación nos va a aparecer la tabla. Y como les mencionaba, si ya tenemos conocimientos previos de trigonometría, ya hemos también ya conocemos esta tabla con ángulos especiales. Y bien, en lo que aparece, veamos acá. Muy bien, solo le vamos a hacer unos ajustes acá porque fíjense que no mucho me gustan con colores, así que vamos acá, oscuro. Me gusta más así, se ve con más formalidad. Va. Tengo acá mi tabla. Vamos a subirle a la... Vamos a subirle un poco, ¿verdad? Porque sí. Y ahí ustedes logran ver que en esta tabla, pues nosotros estamos
viendo que ahí lo vamos a llenar conforme a la medida de los ángulos. Y los ángulos especiales son, en este caso, los de 30, los de 45 y los de 60 grados. Va, por supuesto, acá tenemos las dos columnas en radianes. Luego la medida del seno del ángulo. Luego vamos a tener cuánto va a medir el coseno del ángulo. Y vamos a agregar otra columna. Insertar a la derecha. Va. Y no solo vamos a tener el coseno del ángulo. Veamos acá. También acá tenemos que considerar la tangente del ángulo. Solo lo voy a escribir acá. Y miren, ahí está. Nosotros tenemos que llenar la tablita y tenemos que llenar con lo equivalente. En este caso pues tenemos 30 grados en radianes, el valor del seno de 30, el valor del coseno de 30 y el valor de la tangente de 30. Vamos a seguir con lo que es la solución. Y bueno, veamos acá, vamos a cambiarle, vamos a escribirle solución. Va, entonces nosotros para completar la tabla, vamos acá, vamos a cambiar. Para completar la siguiente tabla, voy a duplicar acá. Y vamos a borrar esta tabla. Va. Aquí dice, para completar la siguiente tabla, nos enfocaremos primero. Tomaremos de referencia las medidas en radianes. Vamos a llenar primero esa columna, las medidas en radianes. Pero bien, ahora bajo qué lógica nosotros vamos a tomar para poder llenar las medidas en radianes. Va. Primero nosotros sabemos que en la clase pasada lo vimos, en la primera clase, cuánto vale cada medida. Y verdad. Y bueno, vamos a iniciar vamos a partir del siguiente punto. Nosotros sabemos que pi radianes, ¿cuánto equivale pi radianes? A ver, recordémonos, compañeros. ¿Cuánto equivale la medida de pi radianes en grados? Equivale a 180 grados. Por lo tanto, si yo quiero conocer la medida de 30 grados de, por ejemplo, de 30, de 60 y de 45, pues voy a tener que hacer lo siguiente. Tengo dos opciones. Puedo convertir en radianes, porque se me puede hacer más práctico hacer la ecuación de la conversión. Pero también se puede por división, porque, por ejemplo, haciéndolo por división, pues puedo asumir lo siguiente. Aunque para comprender esto yo tengo que partir primero de la mitad, porque entonces voy a decir divide primero, dividir 2 en ambos. Vamos a dividir en 2 en ambos lados. Por ejemplo, lo que me está dando a entender acá, que yo divido 2 en ambos lados y por lo tanto yo voy a saber que acá la letra pi
que es la variable acá en cuestión, la voy a dividir dentro de 2. Tengo 2. Voy a buscar el de pi. No, no va por acá, va acá. Y tengo acá pi, pero tengo 180 que va a estar dividido dentro de 2. Voy a trasladar acá. Ahí estamos. Va. Divido 180 dentro de 2. Ahora voy a efectuar las divisiones. Pero ¿en dónde voy a efectuar la división? Voy a efectuar la división en el lado derecho. Y entonces digo 180 dividido 2, ¿cuánto me da? Me da 90 grados. Y ahí está la referencia, 90 grados. Por lo tanto, ahí yo deduzco que pi medios de radianes es igual a 90 grados. ¿Verdad? Y proseguimos. Solo permítame acá. Voy a duplicar. Y voy a cambiar algunos datos. Va. Ahora vamos con el paso 2. Solo permítame acá. Que aquí no sé qué pasó. Veamos, tenemos el 2. Pero ahora, como ya dividí en 2, ahora me toca dividir 3 en ambos lados. Por lo tanto, tengo acá. Pi va a estar dividido dentro de 3. 180 va a estar dividido dentro de 3. Va. Ahora, igual acá cambio. 180 dividido 3. Y por ejemplo acá tengo que pi. Ahora voy a efectuar la división. 180 dentro de 3. ¿Cuánto me da? Me da 60 grados. 60. Muy bien. Entonces tenemos una buena noticia. Porque ya tenemos una de las medidas. En este caso. Una de las medidas que nos solicitan en la tabla. Voy a traer la tabla. Para que vayan viendo ustedes cómo la vamos llenando. ¿Sí? Voy a duplicar esta diapositiva. Ahí estamos. Y por lo tanto yo me voy a dirigir a la casilla de 60 grados. Y ahí voy a colocar la medida que me dio para pi radianes. Y por lo tanto 60 grados va a tener un valor de ¿cuánto? El valor va a ser de pi tercios. Le voy a subir acá la resolución porque como que me está dando problema, ¿verdad? Va. Y miren, ahí ya tenemos el primer valor para la tabla que vamos a llenar. Solo que acá, miren, voy a tener que incrementarle. Tenemos 20, 32 le vamos a poner. Va. Miren, ya tengo el primer valor, el de 60 grados en pi radianes, que es pi tercios. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo, compañeros y compañeras? Excelente. Duplico de nuevo y veamos acá. Pongan atención cómo lo voy haciendo. Va. Veamos. Va. Vamos al paso 3. Y en el paso 3 nosotros vamos a dividir, veamos acá, 4 en ambos lados. Por lo tanto acá al pi le voy a cambiar el denominador, que va a ser 4. Al 180 igual le voy a cambiar el denominador, que va a ser 4. Y veamos acá, tenemos pi cuartos. Y ahora efectúo la división. ¿Cuál es el resultado de 180 dividido 4? 45, licenciado. 45 grados. ¿Y qué creen? Ya tengo acá la medida en radianes de 45 grados. Por lo tanto, voy a duplicar de nuevo mi tabla. Y la voy a trasladar. Y ahora voy a llenar esta otra casilla. Y ya tengo la medida de 45 grados y que va a ser pi cuartos. Veamos, ahora vamos con la de 30 grados. Pero bien,
Para sacarla de 30 grados, ¿cómo le hacemos? Pues bien, ahí está fácil, porque aquí vamos a dividir 6 en ambos lados. Por lo tanto, pi va a estar dividido dentro de 6, 180 va a estar dividido dentro de 6, y por supuesto, tenemos que ahí el resultado va a ser pi sextos. Y ahora pregunta de fórmula, 180 dividido 6, que nos va a dar 30 grados. Y por lo tanto ya tenemos el significado, es decir, la conversión de los 30 grados a pi radianes. Vuelvo a duplicar mi tablita, la duplico a cada rato porque quiero que ustedes vayan viendo, y cuando ustedes vayan consultando el material, ustedes vayan viendo que la tabla se fue llenando de acuerdo a los cálculos. Y miren, ya tenemos la medida en este caso de todos los ángulos en pi radianes, ¿sí? Entonces esta va a ser la medida que ustedes van a encontrar en esta tabla cada vez que ustedes por ejemplo, si usted no quiere calcular las medidas, veamos acá, solo permítanme. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, yo ya no voy a hacer el cálculo de todo, sino que la voy a descargar del internet, y es válido. Y entonces usted puede comparar, y esas van a ser las medidas que a usted le van a aparecer en la tabla. Porque esa tabla usted la va a encontrar en internet. Pero aquí yo le estoy explicando de dónde se obtiene cada una de esas medidas, ¿sí? Bueno. Entonces, como ya ahí ya finalizamos con los radianes, ahora nosotros vamos a ir a los grados para encontrar los grados. Perdón, antes ¿Sí? que pase a la siguiente columna, Ajá. quiere decir que 180 es una constante, o 180 Exactamente. es el valor del símbolo pi. Exactamente, compañero. 180 grados. Entonces, recordemos que va a ser una constante y va a ser el valor de pi radianes. Bueno, entonces no es 3.1416, que bueno, tal vez ese valor se aplica, pero para otro contenido, pero para grados se utiliza los 180 en lugar de pi. Gracias, Lick, muy amable. Exactamente, cuando estamos nosotros haciendo conversiones de grados a radianes, nosotros nos vamos a referir con la constante pi va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Porque muy aparte es cuando estamos hablando de la conversión a decimal. ¿Sí? Perdón, esta es la última molestia, Lick. Sí, dígame. ¿Qué posibilidades que usted nos hace un ensayo? Porque eso sería un ensayo extra. Por ejemplo, si yo digo, convierte usted, o busque usted 75, o convierte 75 grados a radianes. No sé cómo se hace, si es posible, Lick, y si no, en otra oportunidad. Gracias. Eso lo vimos en la clase anterior. Recordemos que en la primera clase fue cuando vimos la conversión de grados a radianes. Pero bueno, si tenemos oportunidad en este periodo, le voy a hacer ese ejemplo. Solo permítame continuar con la conversión para llenar la tablita. Y si nos queda tiempo, lo vamos a hacer en este periodo. O si no nos da tiempo en este, pues lo podríamos tal vez quizás hacer en el otro periodo, ¿sí? De acuerdo, perdone. Bueno, entonces, veamos acá. Tenemos lo siguiente. Tenemos ahora que encontrar el valor del seno del ángulo, del coseno del ángulo y de la tangente del ángulo. Pero para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a duplicar una diapositiva acá. Y bueno, acá esto no me va a servir. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que procede en estos casos? ¿Verdad? Nosotros sabemos que para poder encontrar las razones, veamos acá, dice, para poder encontrar los valores de las razones trigonométricas de los ángulos 30 y 60 grados, porque en esos me voy a enfocar ahorita. ¿Y por qué me voy a enfocar en estos? Ahorita ustedes lo van a ver a continuación. Dice que vamos a utilizar un triángulo equilátero.
para poder encontrar estos valores. Pero bien, me voy a referir al siguiente triángulo equilátero, porque fíjense ustedes que esa es la medida estándar que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, acá me voy a referir a este triángulo equilátero, pero lo tengo volteado, ¿verdad? Viendo digamos, el vértice hacia la derecha, ¿verdad? Esa va a ser mi referencia. Veamos acá. Voy a hacer un poco más grande la imagen. Solo permítanme. Va. Voy a duplicarla antes porque probablemente necesite de nuevo esta diapositiva. Va. Esa va a ser mi referencia. El triángulo equilátero. Pero fíjense ustedes que con el triángulo equilátero lo que tenemos es de que, como en el tema anterior, sabemos que cada ángulo del triángulo equilátero tiene 60 grados. Entonces yo ya tengo una referencia para yo poder partir, ¿verdad? Y tenemos en este caso que el triángulo equilátero, pues, la bondad acá de este triángulo, lo vamos a volver a resaltar. Y veamos acá. Y vamos a decir que el triángulo equilátero tiene 3 lados que miden la misma medida de longitud en grados. O sea, es decir que nosotros ya sabemos que el triángulo equilátero, como mide 60 grados cada lado, entonces nosotros vamos a poder partir de lo siguiente. Bien, entonces para avanzar, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a trazar una bisección. ¿A qué me refiero cuando digo bisección? Es decir, vamos a tener que partir por la mitad. Vamos a tener que trazar una bisección, es decir, vamos a partir el triángulo o lo vamos a dividir en dos partes iguales. A eso me refiero. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Permítame acá. Permítanme. Ahí estamos. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tengo que hacer la bisección, entonces voy a insertar una línea horizontal. Solo permítame acá. Y vamos a establecer bien. Ahí estamos. Solo permítame acá. Vamos a establecer bien la ubicación de esta línea. Ahí estamos. Va. Le voy a aumentar el grosor para que así ustedes puedan apreciar la línea, ¿verdad? No sé si la logran ver. Le voy a cambiar el color. Le voy a poner un rojo, un corinto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a trazar una bisección para el triángulo equilátero dividiéndolo en dos partes iguales. Bueno, como lo que tengo que hacer es notar los ángulos, ¿verdad? Los ángulos que yo pueda notar. Entonces tenemos ahí lo siguiente. La pregunta es, compañeros y compañeras, además del ángulo de 60 grados, ¿cuál es el otro ángulo notable en esa figura? A ver, cuéntenme. A ver, ¿qué ángulo notan ahí? 90 grados. 45. El de 90 grados. Va. ¿Por qué 45? A ver. Cuéntenme, ¿por qué dicen que uno de 45? Ajá. Ahí Es 90, estamos, 60 no grados, analizado. pero este ángulo, ¿será que mide 45? ¿O cuánto mide? Pues fíjense que acá el asunto es el siguiente. Recordemos que la suma interna de los ángulos es de 180. Si ya tenemos uno y para que dé 180, tengo la suma de 90 más 60. ¿Cuánto me da 90 más 60? 150. 150, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me falta de 150? ¿Cuánto me falta para llegar a 180 grados? 30. Entonces, la medida de ese ángulo, ¿a cuánto equivale?
30, licenciado. Perfecto, ya vieron, ustedes ya notaron un ángulo. Muy bien, Mire, felicitaciones, perfecto. Entonces el ángulo perdón, que está nosotros vamos a tener va a ser de 30 grados. Ahorita le voy a agregar el valor. Sí, dígame. Gracias, licenciado. Pues viera que este es lo que estaba diciendo usted, que hemos visto este triángulo, pero la verdad no hemos entendido, pero gracias por su comprensión, licenciado. ¿Por qué ahora ese triángulo? Eh, sí, donde está colocando, ¿por qué es de 30 grados? Porque anteriormente era de 60 y ya lo dividió en dos partes, por eso se queda a 30. Gracias, licenciado. Muy bien, así es. Felicitaciones, compañero. Excelentes la observación. Y entonces ahí ya tenemos, ¿verdad? Los ángulos. Tengo de 60, tengo de 30. Y tengo el de 90 grados, que ese es notable, ¿verdad? Y entonces nosotros ya reconocimos los ángulos notables. Entonces nosotros podemos ver que, vamos acá a insertar, solo que acá, permítanme, le vamos a agregar texto y de una vez le vamos a hacer la escritura respectiva. Y bueno, los ángulos, vamos a decir los ángulos que se encuentran en el triángulo son dos puntos. Veamos acá qué ángulos encontramos. Encontramos el ángulo de 60 grados, coma. Veamos acá, mejor le voy a insertar lo de ecuaciones, porque así le puedo colocar 60 grados, coma, luego el otro de 90 grados, coma, y luego el de 30 grados. Pero bien, ahora con las medidas. Quiero que veamos algo. Acá, si vamos a tomar de referencia, por ejemplo, acá, tenemos ahora que uno de los lados, que la hipotenusa, mide 2. ¿Mide cuánto? Mide 2 la hipotenusa. ¿Y cuánto mide el otro cateto, que todavía no podemos definir si es opuesto o es adyacente, porque eso va a depender a qué ángulo nos enfoquemos? A ver, ¿cuánto mide este cateto? 1. Exacto, correcto, mide 1. Por lo tanto, le voy a colocar el valor y va a medir 1. Va a medir 1. Esa es la nueva medida. Va, permítame acá. Ahí estamos. Va. Eso es lo nuevo que tengo que notar dentro de esto. Pero ahora, ¿qué es lo que nos falta? Va. Voy a insertar de nuevo. Voy a duplicar la diapositiva. Pero como ahora ya tengo la medida de los lados, entonces yo me pregunto, ¿qué nos falta? A ver, de ese nuevo triángulo que encontramos, ¿qué nos falta? ¿Ahí qué nos falta? Falta calcular la medida del otro cateto, Lick. Muy bien. Falta la medida del otro cateto. Y bien, para no complicarnos la vida, como resulta que no tenemos la medida de ese cateto, pues vamos a estratégicamente colocarle el nombre a ese cateto y le vamos a colocar una variable. Lo vamos a hacer con X, estratégicamente. Y acá, ¿qué podemos nosotros aplicar para no complicarnos la vida? Lo que vamos a aplicar ahí es el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros aplicamos teorema de Pitágoras. Va. Aplicando el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente. Va. Nosotros sabemos en este caso que, veamos acá,
vamos a partir de lo siguiente. Nosotros sabemos que la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos. Por lo tanto, si la hipotenusa en este caso es 2, vamos a tener 2 al cuadrado, que va a ser igual, en este caso, a la suma, en este caso, de x cuadrado. Voy a dejar de una vez dos potencias, ¿verdad? Va. Entonces acá tendría más. En este caso, veamos, voy a dejar 1 al cuadrado. Y voy a tener x al cuadrado, ¿verdad? Que digamos es el punto de partida. Pero, bien, como yo necesito el valor de la x, entonces tengo lo siguiente. Tengo acá la resta de las dos potencias. Es decir, 2 al cuadrado menos 1. Veamos acá. Menos 1 al cuadrado, que nos va a dar igual a x cuadrado. Perfecto. Ahora acá nosotros sabemos que tenemos que operar las potencias. Y por supuesto, operando las potencias nosotros tenemos lo siguiente. Ahí nosotros tenemos que 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado que es 1, y que va a ser igual a x cuadrado. Y que por supuesto, continuando con la operación, efectuando la resta, nosotros tenemos que 3 va a ser igual a x cuadrado. Perfecto. Ahora trasladamos. Voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí estamos. Bueno, voy a, en este caso, a trasladar el exponente, el cuadrado. Y me va a quedar lo siguiente. Ahí me va a quedar raíz de 3, que va a ser igual a x. Y como podemos ver acá, en este caso, ¿qué sucede? Voy a duplicar esta diapositiva. Entonces, ¿qué sucede acá? Solo permítanme. Bien, en ese sentido lo que tengo es lo siguiente. Acá yo ya tengo definido. Permítanme acá, no es este. Acá lo que va a suceder es lo siguiente. Es que como yo ya tengo el triángulo, ahora tengo que establecer el valor del cateto que encontré con el teorema de Pitágoras. Y resulta que acá voy a tener lo siguiente. Solo permítanme acá, para no complicarme la vida. Ahí voy a tener la raíz de 3. Esa va a ser la medida. La raíz de 3. Esa va a ser la medida. Y en estos casos, la raíz de 3 no la vamos a calcular. La vamos a dejar así. Porque esto nos va a servir como referencia para entender el por qué las medidas se encuentran en la tabla. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿estamos comprendiendo? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, si estamos bien, ahora voy a tener que necesitar lo siguiente. Voy a necesitar las tablas con las funciones trigonométricas. Porque a partir de ahí, yo ya voy a poder tomar una referencia de lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, como acá dupliqué, entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto y voy a traer el documento. Veamos acá. Voy a traer lo que son las
las tablas de las razones trigonométricas. Ahorita va a aparecer. Ya con las tablas de las razones trigonométricas, ya nosotros solo es sustituir los datos. Pero hay en algunos que vamos a tener que tomar en cuenta una cuestión. La primera es de que cuando nosotros tengamos raíces en el denominador, las tenemos que racionalizar. Consejo, hay que racionalizar si nos encontramos con raíces en el denominador. Por ejemplo, aquí ya tengo lo siguiente. Por ejemplo, vamos a enfocarnos al ángulo 30. Recordemos que el seno dice que es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Por lo tanto, si nos enfocamos a 30, ¿quién es el cateto opuesto? Va a ser 1. Sustituimos y vamos a encontrar a 1. Y por supuesto, la hipotenusa tiene un valor de 2. Y ahí ya tenemos el valor de lo que es el seno de 30 dividido... el seno de 30 que va a ser igual a 1/2. Vamos al coseno de 30. El coseno de 30, recordemos que para la función coseno, la división es, o la razón es, cateto adyacente partido la hipotenusa. La hipotenusa sabemos que va a tener un valor de 2, la anotamos, pero ahora el cateto adyacente, ¿cuál es el valor? El valor del cateto adyacente es igual a raíz de 3. Y ahí estamos. Con la tangente, para la tangente tenemos lo siguiente. Con la tangente nosotros nos vamos a guiar en lo siguiente. La tangente, como sabemos que es el opuesto partido del adyacente, por lo tanto nosotros acá tenemos que 1 es el opuesto y el adyacente va a ser igual a la raíz de 3. Pero acá, como les mencionaba, aquí vamos a tener que racionalizar, porque no podemos dejar raíces en lo que es el denominador. Esto ustedes lo vieron, si no estoy mal, en la mate 2. Pero sin embargo, acá les voy a hacer la demostración de cómo se hace la racionalización. Disculpen que aquí lo voy a tener que dejar con color, pero es para no tardarme más. ¿Cómo vamos a racionalizar? Nosotros vamos a escribir la fracción 1 partido la raíz de 3. Pongan atención, ¿sí? Entonces, para poder trasladar esa raíz al numerador, nosotros lo que vamos a hacer es un producto. Solo permítame acá. Nosotros vamos a hacer un producto. Y en este caso, pues el producto para poder racionalizar va a ser lo que tenemos en el denominador. Y lo que tenemos en el denominador va a ser la raíz de 3. Por lo tanto, 1 se va a multiplicar por la raíz de 3 y la raíz de 3 se va a multiplicar por la raíz de 3. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. ¿Cuánto nos da raíz de 3 por 1? Nos va a dar raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, en este caso pues nos daría raíz de 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Y así nos queda. Así es como racionalizamos el denominador. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, aunque por la racionalización ustedes ya no tendrían que preguntar porque ese tema pues ya lo vieron en la mate 2 y ya lo tendrían que dominar, ¿sí? Entonces acá realmente el valor que ustedes van a encontrar en la tangente del ángulo ya no va a ser 1 partido la raíz de 3, sino que va a ser en las tablas que ustedes van a poder investigar en internet. Ustedes van a encontrar que el valor de la tangente va a ser la raíz de 3 dentro de 3. Esto solo fue una demostración, ¿sí? Ahí estamos.
Perfecto. Va. Ahora, vamos con el seno de 60. Y respecto al seno de 60 sabemos que la hipotenusa va a ser 2. Eso no va a cambiar. Y ahora el cateto opuesto va a ser la raíz de 3. Ahí no hay problema. Así se deja. Ahora veamos. Coseno de 60. El coseno de 60 pues tenemos que es el adyacente que es 1. Y la hipotenusa que es 2. La tangente de 60 pues como sabemos que es en este caso la tangente de 60 es el opuesto partido del adyacente. Entonces aquí tenemos que el opuesto es la raíz de 3. Y por supuesto el adyacente es 1. Y como pueden ver ustedes con esta demostración ya podemos encontrar lo que es los valores que nos hacen falta para llenar nuestra tabla. Entonces acá voy a duplicarla porque fíjense, bueno, lo voy a duplicar después. Entonces fíjense que aquí ya tengo los valores que necesito. Por lo tanto, voy a llevar este valor, que el seno de 30 va a ser igual a 1/2. Luego tengo que el coseno de 30 va a ser igual a raíz de 3 dentro de 2. Luego tengo tangente de 30 que va a ser, veamos acá, que va a ser en este caso la raíz de 3 dentro de 3. Y ahí estamos. Eso es lo que tenemos sobre 30 grados, que ya llenamos. Ahora por último tenemos acá la raíz de... Ahora vamos con el seno de 60, que es la raíz de 3 sobre 2. Y lo pego acá. Raíz de 3 sobre 2. Luego tengo acá coseno de 60 grados, que es 1/2. Y ya solo nos falta 45 grados. Y por último, tangente de 60, que va a ser igual a raíz de 3 sobre 1. Y ya solo nos faltaría lo que es resolver el asunto con 45 grados. Bien. Continúo. Y sigo con la solución. Ahora veamos. Con 45 grados tenemos lo siguiente. Ahora tenemos acá que con 45 grados tenemos en este caso pues lo siguiente. Para 45 grados vamos a ocupar un triángulo rectángulo siguiente. Veamos acá si lo tengo disponible. Bueno, para el triángulo rectángulo para 45 grados consideremos este siguiente triángulo, en donde nosotros vamos a tener que esto va a partir de un triángulo isósceles. Del triángulo isósceles, ¿por qué? Porque este tiene pues dos medidas, ¿verdad? Los ángulos, tiene dos ángulos con la misma longitud, ¿verdad? Y por supuesto, con estos ángulos de la misma longitud, tenemos lo siguiente. Y bueno, solo vamos acá a dar la referencia. Y pues, para 45 grados.
Para ello nosotros tenemos que recordar que un triángulo isósceles, en un triángulo isósceles tenemos dos ángulos que tienen la misma medida. Ese va a ser nuestro punto de partida. Para que después de esto, pues nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, fíjense que ahí solo nos dan los valores de los catetos. Y por lo tanto, ¿qué nos falta? Ahí que nos falta. Debemos calcular el valor de la hipotenusa. Para la hipotenusa, pues ustedes saben que ahí el teorema de Pitágoras es el que vamos a utilizar. Y en ese caso, nosotros para poder estratégicamente trabajar esto, le vamos a dar una variable que va a ser x, para que así acá nosotros, al trabajarlo en una ecuación, tenemos lo siguiente. Vamos a tener, y ahí sí vamos a poder trabajar la lógica que trae del principio este teorema, en donde vamos a decir que x cuadrado va a ser igual a la suma, veamos acá, 2 potencias y 2 potencias. Y acá voy a tener 1 al cuadrado más 1 cuadrado. Y ahí tenemos el teorema, ¿verdad? Continúo acá. Y veamos. Por ejemplo, para continuar esta cuestión, lo que tengo que hacer ahí es lo siguiente. Efectúo potencias y yo ya sé que 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Y 1 al cuadrado va a ser igual a 1. ¿Sí? Va a ser igual a 1. Correcto, ahí estamos. Va. Por lo tanto, en lo siguiente, pues efectúo la suma. Y yo ya sé que en este caso el x cuadrado va a ser igual a 2. Continúo. Y acá, veamos. Tengo que x va a ser igual a la raíz de 2. Y como pueden darse cuenta, igual voy a volver a duplicar acá. Avanzo. Cambiamos acá el valor. Y a x le vamos a poner la raíz de 2. ¿Sí? Borro esto porque ahorita esto ya no me va... Vamos a decirlo, en este momento esto no me va a ayudar en mucho. Pero bien, lo que sí me va a ayudar es la tablita acá. Pero me va a tener que traer esta tablita para no complicarme la vida de... Solo que acá lo único que vamos a cambiar es lo siguiente. Ahí estamos. Va. Vamos a borrar los valores. Y vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar. ¿Sí? Va. Acá como nos estamos refiriendo al de 45 grados. Pues únicamente nosotros nos vamos a referir, por ejemplo, en el caso acá, pues como los dos son iguales, en el caso de 45, pues vamos a tener primero que el opuesto
es igual a 1. Y la hipotenusa va a ser la raíz de 2. Continúo acá. Y acá tengo que el coseno del ángulo es el adyacente, que va a ser 1. Solo permítanme acá. Ahí estamos. 1 dentro de la raíz de 2. Y de último acá tengo que acá la tangente de 45 va a ser 1 dentro de 1. Y que al final me va a quedar 1. Pero acá vean lo siguiente. Aquí tenemos que racionalizar. Porque no pueden quedar así esos valores. No pueden quedar así. Solo permítame acá. Bueno. Como pueden ver ustedes, el seno de 45 y el coseno quedan casi iguales. Por lo tanto, con una racionalización que hagamos va a ser más que suficiente. Entonces acá pues voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a tener, veamos acá, es demostración lo que estoy haciendo. 1 sobre la raíz de 2 y que va a estar multiplicado por la raíz de 2. Y bueno, acá vamos a tener en el numerador raíz de 2. Y en el caso de abajo, raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar como raíz de 4. Y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, la racionalización acá me va a quedar de la siguiente forma. Aquí va a ser raíz de 2 dividido 2. Y acá abajo de igual forma. Y ahí estamos. Y bueno, por último llenamos de nuevo la tabla. Voy a llevar esta tablita que tengo acá. Y me voy a llevar lo siguiente. Tengo para seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Y por supuesto, de nuevo, en el coseno de 45 vuelvo a tener raíz de 2 sobre 2. Y veamos acá. Con la tangente del ángulo, pues no hay problema porque solo anoto el número 1. Y como pueden ver, compañeros y compañeras, ahí ya tenemos cómo es que surgen todas estas medidas con respecto a ángulos especiales, con seno, coseno y tangente. ¿Alguna duda o inquietud que tengan? Bueno, aquí solo tengo 18 personas en la reunión, entonces miren, ahí sí ya va a ser cuestión de cada uno de ustedes si se quedan toda la clase o si desean irse. Pues yo la verdad es que no estoy viendo, pero se va a reflejar definitivamente cuando ustedes estén haciendo las tareas, ¿verdad? Si están poniendo atención en la clase, si consultan el material o bueno. La cuestión es de que miren, ahí está cómo se llena esa tabla, ¿sí? Y bueno. Licenciado, perdón, está la insistencia. Ajá, dígame. ¿Y qué pasa si la duda que tengo es con la racionalización? ¿Y qué pasa si
si se le da un valor exacto o aproximado a la raíz cuadrada, por ejemplo, bueno, usted ya lo hizo de esta manera, pero, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 1.41. ¿Y qué pasa si uno escribe esa cantidad? Fíjese que no es correcto. No lo puede escribir con los decimales. Tiene que escribirlo en este caso con cantidades exactas. Y si raíz de 2 no tiene una raíz exacta, solo lo deja como raíz de 2. Porque si usted se puede dar cuenta, usted puede investigar esta tabla. Esta tabla está en el internet y puede usted comparar los valores que acabamos de llenar en la clase con los valores que esta tabla tiene en el internet. Y esta es una tabla que, digamos, vamos a decirlo de esta manera. Esta tabla ya tiene los valores determinados, es decir, son constantes. Son Gracias, constantes, licenciado. ¿sí? Tomemos en cuenta esto. Que esta tabla, los valores que están dados son constantes. Estos valores son los que vamos a ocupar cuando tengamos que resolver problemas con, vamos a decirlo, aquí vamos a utilizar esta tabla para poder resolver problemas con ángulos especiales. Y bueno, para concluir, porque ya me pasé, Asistencia. hasta que termine la explicación les voy a dar el link de asistencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues dice que las tablas de las razones, pues seno, coseno y tangente con ángulos especiales son utilizados con frecuencia, pueden ser memorizados y, como les mencionaba, son constantes. Estos valores siempre ustedes van a encontrar en esta famosa tabla, ¿sí? Solo permítanme acá. Sí. Bueno, en este caso, pues esos son los valores que ustedes van a encontrar en la tabla, ¿sí? Dejo de compartir y bueno, solo nos faltó un tema por cuestión de tiempo. Entonces les voy a solicitar que por favor enciendan sus cámaras para tomarles la captura, porque hay muchos que me hacen trampa, se desconectan antes del horario de que finalice la clase, pero al momento de la asistencia resulta que sí aparecen en el formulario, ¿verdad? Entonces creo que eso no es justo para quienes sí se quedan toda la clase, ¿verdad? Siempre por favor les encargo su puntualidad, porque definitivamente va a ser algo determinante. Y bueno, entonces voy a tomar la captura en la cuenta de 1, en la cuenta de 2 y 3 con los que estemos, y la voy a pegar a la presentación. No les vaya a parecer extraño si les aparecen imágenes de ustedes en la presentación, porque ahora mejor ahí la voy a pegar, ¿sí? Ustedes ya saben que tengo constancia de su asistencia. Ahí estamos. Gracias, compañeros. Solo permítanme un momento para darles la asistencia, el link de asistencia, o si no, para no complicarnos la vida, permítanme acá. Bueno, ahí estamos.
Se recuerdan que tienen que estar preparados en el periodo de inducción a la docencia para presentar el producto número 1. ¿Sí? Muy bien, entonces en el chat ya les dejé la asistencia para que ustedes puedan